Dios me los bendiga, hermanos, en esta preciosa tarde. Qué bueno que ya estamos de regreso en la escuela dominical. Dios me los bendiga. Y vamos a continuar con la enseñanza que hemos estado llevando a cabo. Recuerde la serie del discipulado Creciendo en Fe. Así que el buen pastor, Dios me los bendiga hoy y siempre. Y bueno, el tema que hemos estado hablando durante todas estas semanas es discipulando, creciendo en fe. Así que gracias a Dios porque podemos llevarle el consejo de la palabra. Y bueno, gracias a Dios, gracias porque se puede llevar la enseñanza a través de estos medios. Así que hoy vamos a hablar, hemos estado hablando primeramente durante estos días, hemos estado hablando de habla con Dios, lee tu Biblia, fortalécete a través del ayuno. Hemos estado hablando el bautismo en el Espíritu Santo y también hemos estado hablando de asiste a un grupo, también asiste a la iglesia. Son todos los temas que ya hemos hablado y hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que se llama Abre los cielos siendo un fiel dador. Fíjese, abre los cielos siendo un fiel dador. Y bueno, espero en Dios. No quiero llevarme mucho tiempo. Quiero hacerlo corto. Pero a lo mejor lo hacemos en dos partes este tema. Porque la verdad es que es muy interesante, hermanos. Es muy interesante. Y somos bendecidos, somos beneficiados si nosotros lo ponemos en práctica. Abre los cielos siendo un fiel dador. Abre los cielos siendo un fiel dador. Así que vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor, pero antes vamos a hablar beneficios al diezmar, beneficios al ofrendar y beneficios al dar primicias. Fíjese, qué interesante, qué importante es todo esto. Y toda aquella persona que ha sido redimida, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida, tiene que conocer todas estas cosas, pero no solamente conocerlas, sino practicarlas. Porque al practicarlas, usted va a ver los beneficios. Si usted solamente lo sabe y no lo practica, no lo hace, pues no puede ver los beneficios en gran manera de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ahí vamos. Malaquías, capítulo 3, verso 10 y 12. Un verso bien conocido, un verso que de vez en cuando, en cada ofrenda, en cada vez que tenemos servicio, usamos estas citas porque de alguna manera traen bendición a nuestras vidas. Y bueno, va a haber gente que va a decir, no, es que eso era en el Antiguo Testamento, eso era en aquel tiempo, pero no, es para nosotros en este tiempo también. Malaquías 3, 10, 12 dice, traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa,
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese, bendición hasta que sobreabunde. Verso 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Acuérdese, discipulando, creciendo en fe, el tema abre los cielos siendo un fiel dador. Fíjese, ahí tenemos a Malaquías, la cita de Malaquías. Pero también tenemos Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, que nos dice la palabra: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que una vez que ya leímos estas citas, ahora sí vamos a entrar ahí en los puntos, y ojalá y que yo creo en mi corazón que si nosotros aprendemos todo esto y lo practicamos, vamos a ser bendecidos por Dios, ¿sí? Lo primero, fíjese, ¿qué sucede cuando nosotros somos fieles en dar a Dios? Hay que poner mucha atención con todo esto porque suceden cosas maravillosas en nuestra vida. Y bueno, lo primero que sucede cuando somos fieles dadores a Dios, fíjese, número 1, agradas a Dios al cumplir su palabra. ¿Sí? Fíjese, agradamos a Dios al cumplir su palabra. Y si nosotros cumplimos lo que nos está diciendo Malaquías, lo que nos dice Segunda de Corintios capítulo 9, verso 7, entonces nosotros estamos agradando a Dios al cumplir su palabra. Y eso es una bendición para nuestras vidas. Así que veamos, agradamos a Dios al cumplir su palabra. Sí, Dios se agrada cuando nosotros cumplimos lo que su palabra dice. En otras palabras, Dios se agrada cuando nosotros obedecemos lo que dice su palabra. Y como consecuencia de obedecer, pues vamos a ser bendecidos. Mira, nos lo enseña Primera de Samuel, capítulo 15, en el verso 22. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Entonces ahí es donde nosotros podemos encontrar que a Dios le agrada que usted y yo seamos obedientes. ¿Obedientes en qué? Bueno, estamos hablando de abrir los cielos, ¿sí? Cuando nosotros le damos a Dios en ofrendas, en diezmos, en primicias y todo lo que ya cada uno de nosotros sabemos. Así que es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? Que diezmes, eso es
lo que nosotros necesitamos aprender. Sí, mire, Malaquías 3:10, lo acabamos de leer hace unos minutos. Y Malaquías 3:10 dice, traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Fíjese, una vez una persona me dijo, cuando yo leí esta cita, y ella me contestó desde por allá, desde por donde estaba, y me dice, sí, dice, pero dice, en la casa de Jehová, ¿y quién se va a comer lo que hay ahí? Y bueno, y así va a haber gente que no lo va a entender. Pero aquí es importante que nosotros podamos entender y que nosotros obedezcamos lo que nos dice la palabra de Dios. Sí, muchos lo dicen, bueno, es que en aquel tiempo los sacerdotes y todo, bueno, estaban ahí en aquel lugar y ahí es donde se necesitaba que hubiera alimento. Pero no, esto es una bendición para nosotros. El cumplir nosotros con los diezmos, aquí nos dice muy claro que traer todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. O sea, unos dicen en la casa de Dios, bueno, sí, pero nosotros somos bendecidos. Y el alimento en nuestros hogares, si nosotros cumplimos con Dios como debe ser, yo te garantizo que el alimento no va a faltar. Y menos en este país donde hay muchas oportunidades en cuanto a alimentos se refiere. Así que el punto aquí es que nosotros necesitamos obedecer lo que dice la palabra de Dios. Otra de las citas que tenemos es Levítico 27:30. Fíjate, Levítico 27:30, hablando del diezmo. Y dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová, y si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, fíjese bien, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Así de que, mire, el pueblo de Dios fue enseñado, fue instruido para ofrendar y dar a Dios. Y de igual manera, nosotros estamos siendo enseñados. Cuando nosotros llegamos a la iglesia, ahí vamos aprendiendo poco a poco de todo lo que se tiene que hacer y con qué hay que cumplir. Y bueno, y eso es bueno, porque es una bendición para nosotros. Es una bendición para usted. Sí, porque mire, el mundo y lo que en él habita le pertenece a Dios. Hermanos, en otras palabras, nosotros le pertenecemos a Dios. Dios nos tiene aquí en la tierra con un plan y con un propósito que nosotros necesitamos cumplir. Pero le pertenecemos a Él. Sí. Y todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Porque Dios permite que todas esas cosas materiales, espirituales, vengan a nuestra vida. Por lo tanto, nosotros somos administradores de Dios aquí en la tierra, con lo que Dios pone en nuestras manos, con nuestra vida, con nuestro tiempo y con todo lo que conlleva en su persona. Nosotros debemos de ser unos buenos administradores. Sí,
Así que la otra cosa que sucede cuando ofrendas, ¿sí? Porque estamos hablando de hay que diezmar, ¿sí? Que diezmes. Es una de las órdenes que Dios nos da en su palabra. Otra es que ofrendes. Fíjese, que ofrendes. Acuérdese que estamos en un tema de discipulado creciendo en fe. Y si nosotros ponemos en práctica, hermanos, todos estos temas que hemos estado viendo, y no solamente estos, pero todo lo que dice la palabra de Dios, déjame decirte que vamos a ser bendecidos grandemente. Sí, entonces lo siguiente es que ofrendes. Y bueno, para las ofrendas tenemos Éxodo capítulo 25. Fíjate bien, Éxodo capítulo 25 del verso 1 al verso 2. Y dice la palabra del Señor de esta manera. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas que recojan una ofrenda para mí y deben recogerla entre todos los que quieran darla voluntariamente y de corazón. Sí, fíjate, aquí las ofrendas son voluntarias, pero el diezmo es una responsabilidad, una obligación, ¿sí? Así que es importante que nosotros lo podamos entender, ¿sí? El diezmar, el ofrendar, trae bendiciones a nuestra vida, ¿sí? Y lo siguiente que vemos es que des primicias, fíjese, que des primicias. Y bueno, en Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10, nos dice la palabra del Señor: honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. Fíjese qué interesante y qué importante es todo esto. Pero volvemos otra vez. El que hace cambios en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra vida, es Dios mismo. Es el Espíritu Santo. Porque déjame decirte que el asunto de dar al principio, cuando no sabes, es un poco difícil. Pero cuando nosotros lo logramos entender y que le cumplimos a Dios como Él manda en su palabra, hermano, Dios te bendice y Dios te ayuda a que no tengas problema para dar lo que le pertenece a Dios. Y eso es una bendición para nuestras vidas. ¿Qué otras cosas necesitamos hacer en cuanto a lo que nosotros necesitamos dar? Bueno, lo siguiente es que des para proyectos de la iglesia. Fíjate bien. Espero que nos vayamos entendiendo. Espero que usted lo pueda entender y que podamos practicarlo, porque eso va a traer bendición a nuestras vidas. Ok, que des para proyectos de tu iglesia. Ok, Segunda de Crónicas, capítulo 29, verso 3 y verso 4, dice la palabra del Señor. Fíjese bien: pero además de todo lo que ya tengo preparado para el templo, fíjese bien, y por el amor que tengo al templo de mi Dios, entrego para el templo el oro y la plata, fíjese bien, que son de mi propiedad personal. Y ahí le va diciendo 100
100,000 kilos de oro más fino, 230,000 kilos de plata refinada para cubrir las paredes de los edificios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano? Así que fíjese, es una bendición que nosotros podamos darle a Dios de lo mucho que Dios nos ha dado, de lo maravillosamente que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Ok, la segunda cosa que vamos a ver aquí, fíjese bien porque es bien importante. Y le dije, la continuación de esta clase va a ser en la siguiente, porque está un poquito extensa y yo no quiero hacer el video muy extenso, porque quiero que usted le preste mucha atención, porque todo esto es para bendición, es para nuestro propio beneficio. Así que la segunda parte que parte que vamos a ver aquí es que cuando nosotros somos fieles a Dios y cumplimos con todo esto que acabamos de ver ahorita, lo siguiente que sucede es que tienes abiertas las ventanas de los cielos. Fíjese bien. Tenemos a favor, sí, pudiéramos decir, la bendición de Dios. Tienes abiertas las ventanas de los cielos. Y esa es en el punto número 2. Y volvemos a Malaquías 3:10 en la segunda parte del versículo que dice: os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Fíjese bien. Así que esto es muy importante, porque aquí, hermanos, los que debemos de dar ese primer paso somos nosotros. Tú y yo da el primer paso. Debemos de dar el primer paso para que las ventanas de los cielos se abran a nuestro favor. Y bueno, nosotros encontramos ahí en Génesis capítulo 26, verso 12 al 14, y nos dice de la siguiente manera: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Fíjese, qué bendición tan grande. Pero él dio el primer paso. El paso que nosotros necesitamos dar es sembrar primero para cosechar. En otras palabras, es dar lo que le pertenece a Dios. Y si usted puede ir un poquito más allá, usted puede ir. Ya hablamos de diezmar, de ofrendar, de dar primicias. Y una vez que las ventanas de los cielos se abren, fíjese bien, entonces tú recibirás la bendición. ¿Quién no quiere recibir las bendiciones? Todos queremos recibir las bendiciones de Dios. Bueno, entonces nosotros necesitamos dar esos primeros pasos. Y claro, yo sé que lo estamos haciendo. Esta es una enseñanza que solamente viene a reforzar para que tú y yo entendamos que lo que estamos haciendo, dándole a Dios, es lo que Dios demanda en su palabra. Sí, y aquellos que si no lo están haciendo, bueno, que esto los anime para que ellos lo puedan hacer también y puedan recibir la bendición de Dios. Porque Deuteronomio capítulo 28, verso 12, dice:
Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. ¿Quién no quiere esas promesas? ¿Quién no quiere esa hermosura de palabra que Dios tiene ahí para nosotros? Todos la queremos. Así que hay que cumplir, hermanos, como debemos de cumplir con nuestro Dios. Sí, así que, fíjese, sí, esté ahí al pendiente porque vamos a seguir con este tema, porque es muy importante. Pero como le dije, no lo quiero hacer largo, porque quiero que lo vea. Quiero que anote las citas, quiero que las estudie y quiero que le pida ayuda a Dios. Si hay algo que usted no puede entender o que dice, no, es que esto, es que el otro, no, vaya en oración con Dios, platique con Dios y el Espíritu Santo le va a enseñar, le va a instruir, le va a ayudar a entender lo que a veces tenemos dificultad para entender. Así que yo le animo a que le eche ganas y que obedezcamos la palabra del Señor, ¿sí? Para que nosotros seamos primeramente hijos obedientes y luego que recibamos la bendición de Dios. Pero está en nuestras manos abrir los cielos, atraer la bendición. Si nosotros cumplimos con Dios, hermanos, claro que Dios va a cumplir con nosotros. Claro que Dios nos va a bendecir. Así que este tema lo vamos a continuar en la próxima. Y bueno, por ahora vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Así que ahí donde usted está, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos enseñe, que Él nos dirija, que Él nos guarde, que Él nos enseñe acerca de todo esto. Porque le digo, ya está escrito ahí en la palabra. Ahora nosotros solamente tenemos que practicarla, ponerla por obra, obedecer lo que Dios dice en su palabra. Bendito Dios, te doy gracias en esta hora, Padre poderoso, porque eres bueno, eres maravilloso, Señor. Muchas gracias, porque eres real, Padre poderoso, a nuestras vidas. Creemos en ti, creemos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder cumplir fielmente, Padre poderoso, con todo aquello, Señor, que demandan las Escrituras. Te doy gracias en esta hora por cada uno de mis hermanos. Te ruego que los guardes, te ruego que los ayudes, donde quiera que ellos estén, Padre poderoso, que la bendición tuya sea con ellos. Padre, yo los bendigo en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Padre de la gloria, te ruego por los líderes, te ruego por nuestro pastor. Oh bendito Dios, sigue obrando en su vida, sigue perfeccionando, sigue cambiando, sigue transformando. Padre poderoso, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te doy gracias, bendito Dios, por cada familia del buen pastor. Oh Padre poderoso, guárdalos. Oh, protégelos, bendito Dios. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Bendícelos, Dios mío. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias en esta hora, Padre poderoso. Gracias, bendito Dios. Y así, hermano, nos vemos en la próxima clase para continuar con el tema Abre los cielos. Recuerda, estamos en la serie Discipulando, creciendo en fe. Dios me los bendiga y nos vemos muy pronto.